El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Familia del canal Telecafé, bienvenidos a su programa Campo al Campo. Ya estamos en diciembre y qué más que disfrutar de este siguiente programa en el cual ilustramos el mundo de la macadamia, su producción, comercialización y cómo es llevado a los diferentes mercados. Así que no se despegue de nuestro programa porque inicia esta historia en Campo al Campo. La producción de la macadamia viene en alza y a hoy son pocos los agricultores interesados en potenciar este fruto cuyas características y condiciones son muy apetecidas por diferentes personas y mercados, los cuales ven en la nuez la extracción de aceites y el uso de la gastronomía. Los productores de macadamia estamos trabajando mancomunadamente para, conocer y aprender del manejo en el campo, debido a que somos pocos los productores a nivel nacional. Y en el trópico, especialmente en Colombia, las investigaciones que se han desarrollado sobre las diferentes plagas, enfermedades y nutrición de la macadamia, ha sido baja. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los productores nos reunimos con diferente frecuencia y aprendemos las diferentes prácticas en el campo sobre cómo desarrollar una buena fertilización, cómo desarrollar, una buena fumigación de acuerdo a los requerimientos del cultivo. Estamos trabajando mancomunadamente para conocer nuevos mercados, para buscar nuevas formas de comercializar nuestra nuez de macadamia. Aquí es muy importante y es una asociación que debemos tener, un acompañamiento mutuo, donde conozcamos, sepamos que nosotros somos una alianza, una fortaleza en conocer cuáles son los requerimientos que tiene el árbol, cuáles son los requerimientos del procesamiento, cuáles son las buenas prácticas que realiza cada uno de los productores para así, perfeccionar el procesamiento, la comercialización y la producción de la nuez de macadamia. Nosotros debemos trabajar mancomunadamente debido a que el desconocimiento generalizado sobre los nuevos productos químicos que tiene el mercado en la macadamia en Colombia. Entonces nosotros ensayamos las nuevas tendencias de mercado, aplicamos en diferentes lotes, miramos cuáles son los resultados de estas pruebas y las aplicamos en diferentes partes del cultivo. Entonces, ¿por qué trabajamos en alianza? Porque en este mercado, al ser tan pocos solos, no vamos a salir para ningún lado. Tenemos que trabajar unidos para conocer y desarrollar nuestras fortalezas. En este momento nosotros estamos en un proceso de maduración y estamos esperando que los cultivos que sembramos hace algunos años alcancen su tope de maduración. Es un cultivo de tardío rendimiento sobre las nuevas variedades, sobre todo unas variedades que son que producen de manera mucho más eficiente que las variedades anteriores. Estamos realizando las pruebas, qué tan exitosas son, a qué nivel de producción vamos a llegar con ellas. Entonces lo que necesitamos es tiempo para seguir evaluando los procesos, tiempo para perfeccionar el manejo en campo, tiempo para perfeccionar nuestro manejo de cosechado y tiempo para todo el tema de la comercialización. Esperamos que este es un mercado muy interesante, donde a nivel local y a nivel internacional tiene una alta demanda y esperamos que en los próximos meses alcancemos unas mayor producciones que nos permitan alcanzar nuevos mercados y nuevas formas de comercialización de la nuez. La macadamia no tolera condiciones pobres en nutrición y a las primeras señales de deficiencia se ve una marcada reducción en la producción y luego la decadencia en la condición del árbol con menos cantidad de hojas y más distanciadas. Lo ideal es basarse en un análisis de suelos que permita establecer los niveles de fertilidad. Sobre las labores culturales, Javier Estrada amplía el panorama. Las labores son aparentemente muy sencillas después de que se conocen. Mire, las labores son fertilizaciones con análisis de suelo, que simplemente se ponen los elementos que se necesitan, los elementos que se necesitan para una buena nutrición. Más o menos con unos balances y unos elementos que la macadamia necesita, como unos elementos menores como el zinc y el boro,
y un poco menor en nitrógeno. El nitrógeno se debe rebajar un poco en la macadamia y se deben tener muy en cuenta algunos elementos menores como el zinc y el boro. Esas aplicaciones deben hacerse ojalá 4 veces al año, bien repartida de acuerdo a las lluvias, y el árbol empieza su crecimiento. En el estado inicial lo atacan unos bichos como la abeja trigona, como los ácaros y como algunos bichos pues, en general como a cualquier otra planta que se controla muy fácil. Las enfermedades más limitantes son las enfermedades de hongos de raíz, la roselinia, es decir, en general todos los hongos de raíz son muy limitantes. Debe tenerse mucho cuidado en el terreno cuando se siembra. Ojalá que no se siembren terrenos donde ha habido, pues hay que tener mucho cuidado con ellos y tener mucho control. Es muy limitante, por decirlo de alguna manera, el hongo de raíz. Entonces hay que tener mucho cuidado en los viveros, deben hacerse aplicaciones de fungicidas en los viveros y debe tenerse mucho cuidado que la raíz no se lastime dentro de los cultivos para que no haya mucho efecto de los hongos en la raíz. Y enfermedades tenemos, y enfermedades en general, pues tenemos hongos en general también del árbol, hay enfermedades, hay botrytis, hay en las flores y hay hongos en las hojas, que son cosas que se controlan más o menos fácil. Pero realmente lo más limitante son las enfermedades de raíz. Son 8 meses aproximadamente de acuerdo a la variedad. Hay variedades que se demoran un poco, otras que recortan un poco, pero en promedio podría hablarse de 8 meses de flor a fruto. Ese fruto, yo podría contarte un poco sobre la época de cosecha, las floraciones. Las floraciones se dan en 2 picos de cosecha en la zona nuestra, que son la época de diciembre y enero y la época de julio-agosto. Pero durante todo el año hay floraciones. Todo el año la macadamia tiene flores, a veces imperceptibles, que se dan en el tiempo. O sea que puede decirse que la macadamia produce todo el año, pero tiene 2 picos de cosecha. Uno en marzo-abril y otro en julio-agosto. Bueno, lo que le decía ahora, debe tenerse mucho cuidado con los insectos, como son los chinches, los perforadores, los thrips y los ácaros, en todos los desarrollos del cultivo. Deben tenerse mucho cuidado, hacerse aplicaciones para el control de estos. Bien sea, también hay biológicos, pero faltan biológicos para algunos, como el chinche, que no se conoce aquí todavía, entonces tenemos que hacer aplicaciones todavía de insecticidas. A continuación se explica el proceso de la recolección de la macadamia. Este es bastante tedioso, ya que se debe realizar manualmente. La calidad de este fruto se juzga según su color y forma. El proceso de recolección diría que lo iniciamos desde el momento de la floración, llevando un registro de dicha floración para más o menos 7 o 8 meses después de la floración. Iniciamos la recolección, empieza la caída de fruta, que la hacemos, lo que va cayendo al suelo, al piso, es la que nos sirve para la cosecha. Ninguna pepa que esté en el árbol todavía está apta para hacerle proceso. Hay 2 picos de cosecha, tenemos uno hacia comienzo de año, enero, febrero, marzo, y tenemos otro pico entre junio, julio y agosto. De todas maneras, durante el resto del año vamos a tener unos graneos. Como vemos, hay flor en todo momento, entonces también en todo momento vamos a tener recolección de macadamia. Correcto, aquí es de lo que cae al piso. Si estamos en una temporada de invierno, lo recomendable es que la hagamos semanalmente para evitar que se contamine, que se adquiera hongos o ataques de plagas. Ya si es una temporada seca, podemos esperar cada 15 días regresar a cada lote. Ya aquí se recoge en vehículos, se lleva a la planta, primero a la descarpelada, que es quitarle la cáscara externa de la macadamia con una máquina y ya inicia el proceso en beneficio. Digamos, de cáscara, de la que se recoge en campo, en cáscara más o menos el 50% queda en concha. El otro 50% es cáscara
y los defectos que llegan. Ya de ese 50%, más o menos el 20% quedaría como nuez. O sea, de más o menos la relación es de 5 a 1, de 5 kilos en concha nos va a quedar 1 kilo en nuez. O sea que la producción es baja. Pues está insatisfecho, realmente están pidiendo macadamia en todo momento, nos llaman a preguntar por macadamia y internacionalmente está también insatisfecho, está pidiendo para exportar, o sea que el panorama es amplio. Pero Colombia entonces es un país fuerte a la hora de producir. Respecto, por ejemplo, hay algo importante que si comparamos con el café, por ejemplo, que necesitamos demasiada mano de obra y uno de los inconvenientes que hay en este momento es que no hay mano de obra disponible. Siempre a veces sufrimos mucho para recolectar café. Este es un cultivo que requiere una mano de obra, pero no es tan abundante como otros cultivos. ¿Sabían ustedes que de las 1000 hectáreas que hay de macadamia en el país, en Caldas hay aproximadamente 300? Vamos a una pausa para comerciales y continuamos ilustrando este proceso de la macadamia. Una de las ventajas con la llegada de la tecnología es que las empresas y asociaciones ya no deben de pagar por la transformación del producto. En la finca Hamburgo, situada en Palestina, se tiene una fábrica dotada de maquinaria para transformar y exportar una macadamia en excelentes condiciones para Colombia y el mundo. Bueno, siempre realizamos primero la entrada de la macadamia, que viene a la tolva. Después de la tolva, esta es la descapeladora, en la cual pasamos lo que es la macadamia que entra del campo, e igualmente pasa por estas mallas, que igualmente nos hacen una separación de la macadamia más pequeña, y entonces esa nos cae al tanque, a la parte de abajo. Se puede demorar entre 8 o 15 días, dependiendo de la humedad, porque igualmente ella viene con una humedad casi del 20-22%. Igualmente por eso intentamos hacer un procedimiento lento para no dañar la macadamia, porque igualmente si le damos calor a corto plazo, ella se va a poner muy amarillosa, y lo que busca el cliente es que la almendra sea clara, como cremosa. Acá se hace la preselección, e igualmente vamos a sacar lo que es la cáscara, porque igualmente no nos quiso separar pues toda, completa, entonces hacemos una separación. Igualmente esta puede volver a pasar por la máquina, las que quedaron así enteritas. Ya miramos si están tarjadas, estas ya salen, igualmente estas también, porque son rotas. Estos son daños por ardillas. Entonces se separan, se sacan. Podemos observar que lo que flotó fue muy poco. Muchas veces cuando es en demasiada cantidad, siempre flotan. No solamente puede ser por mala, sino porque muchas veces es bajo en aceite. Entonces igualmente ese flote sirve para secarlo y pasa por la planta. De ahí podemos sacar el agua y ya esta macadamia pasa al silo de aireación. En este momento estamos ya en el silo de aireación, donde el primer procedimiento fue pasar por el tanque, donde se hizo la flotación. Después de que ya sacamos lo que no nos sirve, e igualmente ya pasa la parte buena a aireación.
se deja entre 3, 4 días de aire, se deja por ahí 1 hora, 2 horas de aireación. Igualmente son por ahí entre 3, 4 días para poder bajar la humedad a un 8 o 7% para luego ser pasado de nuevo a un silo de calor, donde vamos a darle ya el final para ya poder procesar. En estos tableritos marcamos lo que es el ingreso de la nuez que viene del campo. E igualmente le tomamos una humedad, ¿cierto? En este momento tenemos lo que es Hamburgo, la Ponderosa, igualmente son lotes de acá, que los manejamos así por lotes para poder saber cuál es su buena calidad. En este momento ya nos ha dado punto para poder procesarla. Esta está en 1.65, esta está en 3.30, que igualmente ya después de que sale esta, bajamos esta para hacerle el mismo procedimiento. La humedad siempre por sí llega de 20 a 24%, la cual nosotros por eso intentamos bajarla en aireación, que se baja hasta el 8%, de ahí le hacemos un nuevo flote y ya pasamos a calor. Ya bajamos esta temperatura hasta 1.5, que nos queda ya, que ese es el procedimiento que nos indican pues a nosotros, nos exigen que esté la temperatura o la humedad de la macadamia a 1.5. Desde ahí ya ingresamos a trabajar en las máquinas. Bueno, las máquinas son un poquito ruidosas. Esta es la desconchadora. Entonces le vamos a mostrar el procedimiento. De por sí siempre nos ponemos el protector para nuestros oídos, para que después no nos veamos afectados. Y igualmente las gafas, porque no sabemos un residuo de ellos, nos puede afectar. Bueno, entonces acá hacemos la separación de todo lo que son hongos. Estos ya se hace la finalidad acá del producto, acá ya está limpio para ser empacado y sellado al vacío. Acá tenemos nueces enteras y nueces medias. De acá ya pasamos a lo que es el empaque, ya es el punto final. Ya acá tenemos 3 kilos en nuestra bolsa que va a pasar a ser sellada, tanto medias como enteras, que esta es la presentación de ellas. Vamos a pasar a sellar. Se organiza bien, que quede bien planas, tocamos bien para que no hayan puntas y vayan a dañar la bolsa. Miramos que no tengan hongos para que la presentación sea mejor. Y vamos al sellado. Las cajas donde se empacan. Igualmente cada caja lleva 6 bolsitas de estas, con su etiqueta correspondiente y su lote correspondiente. Entonces, este es nuestro último producto. Las nuevas generaciones buscan alternativas para que los campos y el sector agrícola no decaigan. A continuación, Susana Isa ilustra el panorama de la macadamia en Colombia. Como sabemos, la macadamia en el cultivo se demora mucho tiempo en salir, lo que quiere decir que en este momento apenas se le están dando usos comerciales e industriales a la misma nuez. Por ejemplo, en este momento en el mercado encontramos la nuez más que todo como productos snacks, es decir, con frutos secos como nueces caramelizadas, saladas, que se utilizan muchísimo para las ensaladas, sobre todo en la nueva rama como bio, se están utilizando muchísimo. La macadamia todavía es algo experimental, están saliendo muchos productos, pero no hay una gama muy grande, hay una parte muy grande en la parte de alimentación, pero también en la parte cosmética se está explotando muchísimo.
tanto como para tratamientos capilares, para la piel, aceites naturales que se extraen directamente de la macadamia. Se ha notado que son muy benéficos para la piel, para temas, no sé, de estrías, de granos. Entonces, más que todo se está usando pues como en eso. Teniendo en cuenta que en Colombia son muy poquitos los productores, yo pienso que la macadamia es un producto que puede durar mucho en nuestro mercado, ya que el conocimiento de esta nuez y el mercado cada vez va a crecer más, entonces yo todavía creo que tenemos un margen de tiempo en el que esta nuez podría durar. Igual, si el mercado nacional en algún momento se llega a saturar, sabemos que en la demanda del exterior es inmensa, es infinita, entonces en ese lado también tenemos una gran seguridad, sería bajo otros parámetros y bajo otras circunstancias, pero también tenemos la posibilidad de en algún momento enfocarnos en la exportación. Uno de los grandes desafíos para la comercialización de la macadamia es su alto costo, pero al mismo tiempo, los productores tenemos que buscar la forma, la estrategia para convertir ese desafío en una fortaleza. Y en mi opinión, el alto costo de la macadamia pues, refleja también un alto valor percibido que se deriva naturalmente de la percepción que existe en el consumidor sobre la nuez y además su alto valor nutricional. Ya muchos conocemos los beneficios para la salud que tiene la nuez de la macadamia, los beneficios no solamente en el consumo de la nuez como tal, sino en los productos derivados de la macadamia. En ese sentido, tenemos que tratar los productores de convertir o de aprovechar más bien ese alto valor para capturarlo en un mayor retorno, en una mejor rentabilidad. Y así llegamos al final de nuestro programa Campo al Campo. Agradecemos a todas las personas que hicieron partícipe este programa y que llevaron el mundo de la macadamia a sus hogares. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook Campo al Campo Telecafé, en Twitter @Campo al Campo y dejar todas sus sugerencias e inquietudes o que quieren ver el próximo año en nuestro programa Campo al Campo en nuestro correo campoalcampo@telecafé.tv. Hasta un próximo encuentro. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.